Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos acá una vez más, le damos las gracias al Señor que nos encontramos acá en este recinto para alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Bueno, ya hemos orado, le hemos dado las gracias al Señor por estar acá un día más, agradecidos de su misericordia, de su amor. Amén. Bueno, como ustedes ya saben, hermano, hemos terminado la serie sobre el ministerio del Espíritu Santo, una serie muy buena, una serie pues que nos dejó grandes enseñanzas, grandes prédicas, un crecimiento espiritual acerca del ministerio del Espíritu Santo, dentro de la iglesia local, pero también sobre la iglesia universal, cómo el Espíritu Santo nos está conduciendo hoy. Es el ministerio la cual el Señor Jesucristo nos habló que dejó después que Él se fue, no hemos quedado huérfanos. Y comenzamos pues un nuevo tema en la primera epístola de la carta a Timoteo del apóstol Pablo, en el capítulo número 3, específicamente se ha tomado el verso 16. El verso 16, un verso clave, pieza angular pues de esta carta, donde el apóstol Pablo engrandece el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Ahora, la palabra misterio, como nosotros la conocemos hoy en el argot popular, a través de las películas, un misterio, como lo pone el apóstol Pablo, como él lo desarrolla, no es algo desconocido, sino que es algo más bien revelado. Que ha sido revelado es a través de los apóstoles, porque Jesucristo es quien encarna ese misterio, profetizado, pero ahora revelado. Es como nosotros cuando encontramos en Romanos capítulo número 3, precisamente creo que es el verso 21, Romanos capítulo número 3, verso 21, el apóstol Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, fue testificada, pero ahora se ha manifestado, o sea, se ha revelado, se ha sido visible. ¿Por qué se ha manifestado? Porque esta justicia de Dios se encarna precisamente en Jesucristo, quien se ha hecho visible, palpable, tocable. Se puede hablar con Él y se conoce quién es Jesucristo. Entonces, este misterio que ha sido dado por medio de los profetas, ahora ha sido visto y encarnado en Jesucristo. Es por eso que ahora el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, en el capítulo número 3, verso 16, dice que es indiscutible. O sea, porque Jesucristo es un personaje que entró en la historia, que es irrebatible, no se puede negar. Aunque los judíos decían que Él no era el Mesías, pero de una u otra manera lo manifestaban, lo daban a conocer como un falsante, pero era real. Jesucristo es una persona real, es indiscutible. Y ahora va a hablar acerca de su ministerio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es Jesucristo que se manifestó como un siervo insignificante, es quien se ha sentado en el trono de Dios. Es Dios, y es por eso que lo dice: Dios fue manifestado en carne. Así que vamos a leer estos tres versos que son importantes, el 14, el 15 y el 16, que para mi entender van como un eslabón de una cadena que la hace su totalidad. Y leemos así en el poderoso nombre de Jesús, el verso 14 en adelante: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego es donde dice:
indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Usted se acuerda que en el Evangelio de Juan, en la crucifixión de Jesucristo, hubo un centurión que dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y eso se corrió dentro del Imperio Romano, que ellos vieron que habían dado una sentencia de muerte a un hombre que no había hecho nada malo, ni se había comprobado, ¿verdad? Ni se había comprobado tal sentencia para darle muerte. Y el mismo Pilato dice, el Evangelio de Marcos, que por envidia le habían entregado. Entonces dice que es indiscutible porque Jesucristo entonces, nuestro hermano Rodrigo la otra vez, en un encabezado de una de sus enseñanzas muy buena, cómo nos ministró una enseñanza de que Jesucristo fue introducido a la historia. Fue un personaje, es un personaje histórico, es una realidad. Usted busca en la historia universal y ahí aparece Cristo. De hecho, nosotros tenemos un antes de Cristo y después de Cristo en el eje de las coordenadas. Cristo dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Nadie, ningún personaje en la historia ha podido hacer eso. ¿Y por qué antes de Cristo y después de Cristo? Porque Cristo no tiene principio ni tiene fin. Y es por eso que se pone un antes y un después. De Él parte todo. La historia para allá y la historia para acá. Ya bien sea para la izquierda o ya bien sea para la derecha. Cristo es el centro de todo. No se puede poner al final ni se puede poner al comienzo, sino que parte la historia. Él es el principio y Él es el final, como lo dice el libro de Apocalipsis, el alfa y el omega. Pero el misterio es que este Dios se ha manifestado en carne. ¿Cuál fue la decisión que llevó a Dios a tomar tal hazaña que nosotros no podemos entender? Específicamente, hermano, no tenemos una carta de un profeta, del mismo Cristo o de algún apóstol que diga esto. No la tenemos. Es una decisión que tomó Dios, hermano, que nosotros no podemos entender ni comprender, que simplemente, hermano, la podemos ilustrar con su amor y su misericordia. Es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo. Eso es una ilustración muy corta, pero de que nosotros tengamos una carta, un relato de algún profeta, que el Señor se haya puesto a decir, mira, yo decidí ir en carne por esto y por aquello, verdaderamente, específicamente, no la tenemos. Ni la entendemos ni la comprendemos. Pero sí sabemos entonces que Jesucristo es un personaje de la historia, que está en la historia de nosotros, que dividió la historia, que es el principio, que es el final, y que hoy día es nuestro Redentor. Es nuestro Redentor, es el objetivo principal, redimir la humanidad. Ahora, fíjese que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo le dice que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Nosotros vemos que la iglesia es una iglesia universal, pero que también se divide en iglesias locales, porque somos seres humanos, que estamos llamados, hermano, a congregarnos, a ser uno en Cristo. Y la congregación es lo que hace visible el pueblo de Dios, que se congregan, que son uno, que tenemos una misma mente, que tenemos un solo corazón, un mismo propósito. Pero también el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo cómo debes conducirte, o sea, la conducta de la iglesia, santa, casta, que dice, columna y baluarte de la verdad. Columna, o sea que nosotros debemos, hermano, mantener la verdad. El verso 16 en muchos escritos es muy importante, como por lo menos Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, como también Romanos 1:16, Juan 3:16,
son muchos los versículos 16, hermano, que han sido muy conocidos, como hemos estado pues hablando acerca de este, que hablan acerca de la verdad, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros entonces somos, hermanos, llamados a predicar la verdad, pero a vivir la verdad. No podemos hablar la verdad y vivir la mentira. Una de las expresiones, hermano, que me quedó a mí en la mente cuando yo estaba nuevo creyente en el año 95, donde llegó en una famosa ciudad y en Venezuela, en Maracay, un predicador que llenó, hermano, casi toda la ciudad. Y él se paró y una de las primeras palabras que salió de su boca cuando vio a toda aquella multitud, dijo: la iglesia está llamada a predicar la verdad. No podemos hablar la verdad, hablar de la verdad y vivir en la mentira. Entonces, hermano, es una columna, la verdad. Si nosotros no vivimos la verdad, no seríamos columna, no seríamos sostén, porque la gente va a decir: provoca. Para ser evangélico como ese, mejor no soy nada. Eso es lo que nosotros muchas veces escuchamos afuera. Entonces nosotros, hermanos, estamos dando a conocer el Dios vivo y verdadero. Fíjese que el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo número 6 y en 2 de Corintios capítulo número 6 demuestra que nosotros somos el templo de Dios, donde Dios habita. Muchas veces también hemos hablado acerca de eso. Esta es una carta también muy importante, porque yo muchas veces le digo que no solamente nosotros tomamos un texto aislado de la Escritura, sino que es una carta muy importante. Esta es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo manda personalmente a Timoteo. Aunque está llamada personalmente a Timoteo, él termina diciendo que para todos vosotros. Tenemos también una segunda carta, que es la segunda carta a Timoteo, una carta personal. Luego tenemos una segunda carta, que es la carta a Tito. Y tenemos una cuarta carta, que es la carta a Filemón. Hay 4 cartas pastorales directamente a esas personas. Pero que el apóstol Pablo quiere que no solamente ellos se enteren, esos 4 o esos 3 individuos, Timoteo, Tito y Filemón, sino que todos los congregantes se enteren. Y más aún, todas las iglesias. ¿Recuerdan de la carta que dice: esta carta que ha sido leído en vosotros también sea leída a la Odisea? O sea, el apóstol Pablo tenía una intención de que no solamente una sola iglesia se enterara de lo que él estaba diciendo a esa congregación, sino que todas las congregaciones se enteraran de lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Aún así, no sufriendo del mismo problema, que es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estudiar la carta primera a los Corintios, aunque aquí no haya división. ¿Para qué la estudiamos? Para que aquí no se fomente una división. No caigamos en ese error. Entonces, el apóstol Pablo le envía una carta a Timoteo que hoy día para nosotros, hermanos, ha sido muy edificante. Fíjese que esta ha sido una carta tomada hacia los jóvenes, pero es una carta pastoral. Ahora, si yo digo: bueno, yo no soy pastor, ¿para qué yo lea esta carta? Es importante, hermano, leer todas las cartas. Aunque han sido señaladas como cartas pastorales, fíjese que ha sido, hermano, proyectada hacia los jóvenes, porque este es un joven, y un joven que tiene una gran responsabilidad que hoy en día a nosotros, hermano, ha sido de mucha edificación. Y la historia dice que Timoteo también murió así de la misma manera como murió el apóstol Pablo, pues fue crucificado, sacrificado por causa del nombre del Señor. Usted sabe que en ese tiempo se levantó Nerón persiguiendo a la iglesia y dio muerte a muchos de los apóstoles. Entonces, hermano, este pasaje de Primera de Timoteo contribuye con uno de los textos más gloriosos y decisivos de una carta pastoral dirigida a hijos en la fe. Fíjese que de aquí han surgido doctrinas ahora como una doctrina de los
padres. Una doctrina paternal nueva que la hemos visto con los padres apostólicos nuevos, donde te enseñan ahora que ellos son padres espirituales y que tú tienes que estar bajo su cobertura. Una doctrina, hermano, que ha tergiversado la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo dio bien claro, que no llaméis nadie a Padre en la tierra, porque a Padre tenemos uno solo. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que es su hijo en la fe, él lo está considerando en un amor, en la cercanía, en la intimidad. Fíjense que cuando el apóstol Pablo llega a Listra, es que conoce a Timoteo y ya está militando en la fe. Tiene un padre que es gentil y una madre que es judía. Y es un hombre que ya está militando en la fe. Y Timoteo se circuncida para que así no sea pues un escándalo hacia los hermanos que eran judíos. Y que ya había sido dada una carta, recuerden, en el capítulo número 15 de Hechos, donde se le daba ciertas reglas a los gentiles, pero ellos seguían con su tradición y se seguían circuncidando muchos de los creyentes judíos. Ahora, fíjese que hay una dimensión aquí inseparable en la iglesia cristiana, una conducta dentro de la iglesia y el fundamento de la doctrina sustentada con la verdad. Es lo que estábamos hablando. Pilares fundamentales. Para nosotros entonces dar ese ese texto clave teológico del apóstol Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos versículos ponen dos puntos de conexión, hermano, muy importantes en la vida de la iglesia: la conducta y la verdad. Entonces vemos en este contexto inmediato que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y desea darles instrucciones porque él no está, quiere ir pronto a verlo para darle estas instrucciones eclesiásticas. Ahora fíjese que él dice que él quiere ir si él no llega. Entonces también hay muchos textos dentro de esta carta donde él dice que a fulanejo lo dejé en tal parte, yo fui a tal parte. El apóstol Pablo aparece preso en el Hechos capítulo número 28, pero después aquí aparece que está libre, que ha ido a algunas partes. Es decir, que no tenemos una carta o algo que nos dé un contexto inmediato donde diga que el apóstol Pablo fue absuelto de ese arresto domiciliario que él tenía por parte de los romanos. Pero también entonces hay un punto muy importante que es tomado como un himno de la iglesia primitiva. Dios fue manifestado en carne, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. También está la carta a los Colosenses en el capítulo número 1, verso 15, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, primogénito de toda creación. Entonces, hermano, vemos entonces que esto va a concretar la idea de la obra redentora, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces tuvo que encarnarse Jesucristo para morir por la humanidad. Su proclamación al mundo y su glorificación. Creído en el mundo. Es por eso que le dije que como los romanos, siendo el imperio, estaban involucrados en este hecho, eso se corrió como pólvora. Los romanos mataron a Jesucristo, un hombre inocente. Pero Pilato se lavó las manos y decía, no fuimos nosotros, fueron los judíos. De hecho, yo quise liberar a uno y ellos decidieron liberar a quién, a Barrabás, a ver si lo escogían a él para liberado, a ver si la multitud, pero no se pudo. Entonces cada quien quizás dio su defensa, porque era un hombre justo, inocente. Pero cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, dice el apóstol Pedro que todo estaba bajo el conocimiento, consejo determinado por Dios. Y las autoridades hicieron conforme a la voluntad de Dios, aún en su responsabilidad. Porque esto no deja suelto al hombre de su responsabilidad. Que por causa de nosotros, de nuestro pecado y nuestra maldad, Jesucristo vino a sufrir nuestra maldad. Ahora fíjese, esta confesión
no solo constituye un añadido ornamental, sino un fundamento doctrinal que explica por qué la iglesia debe comportarse conforme a la santidad de Dios. Si Dios estuvo, hermano, dispuesto a dejar el trono y a hacerse hombre, humilde, humillarse, nosotros, hermano, debemos entonces tomar ese ejemplo, que es lo que el apóstol Pablo va a escribir en el 2º capítulo de la carta de Filipenses. Entonces el apóstol Pablo escribe que tiene la esperanza de ir pronto a ver a Timoteo. Es uno de los requisitos que el apóstol Pablo le da a Timoteo, entonces, es que tiene que andar en la verdad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pronto a verte. Entonces vemos también en la segunda carta que ya le aparece preso. Pablo expresa su intención pastoral. Desea presentarse físicamente con Timoteo, pero conoce las realidades propias de su ministerio, su legado que él tiene, cómo lo conocen como un predicador, como alguien que está impregnando el mundo con su doctrina y está siendo perseguido ahora, no solamente por los judíos como al comienzo, sino también ahora por los romanos, Entonces Pablo expresa su deseo inmediato para hacer una supervisión espiritual. No olvidemos que en el capítulo número 20 de Hechos, cuando el apóstol Pablo se va a despedir en Éfeso, en esa ciudad, él dice que de ahí se levantarán hombres, lobos rapaces, y que también de entre ellos mismos se levantarán personas que arrastrarán a los discípulos tras sí. Y eso se cumplió. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él lo deja ahí en esa ciudad para corregir las cosas que estaban dentro de la iglesia, que ya por medio de su boca él había profetizado. Esta es una carta también donde en este capítulo número 3 habla de la designación de pastores y diáconos. Fíjense lo que dice el verso 3 del capítulo número 1 de esta carta. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Fíjense que el apóstol Pablo está hablando aquí de la genealogía. Es lo que nosotros vemos hoy en día. Hoy hay personas hoy en día que están buscando sus raíces hebreas, de quién eran, de la genealogía. ¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí? Que eso es ya una fábula. Fábulas y genealogías interminables. Ya no están, ya ellos, hermano, que si Timoteo tenía la mamá que era judía, iba a estar buscando de qué genealogía era, porque ya él pertenecía a Jesucristo. Ya pertenece a Jesucristo. Ya no tiene que estar buscando si es de la tribu tal, nada de eso. Y el apóstol Pablo en el capítulo número 3 de Filipenses dice que eso él lo tiene por basura, para tener la excelencia de Jesucristo. Hay personas que hoy en día, que ha entrado el judaísmo dentro de las iglesias, se molestan. Bueno, hermano, este texto habla claro que nosotros tenemos que hablar la verdad. La verdad. Hermano, muchas veces a nosotros la verdad nos incomoda, nos cae mal cuando nos hablan la verdad. Cuando nosotros tenemos un defecto y nos corrigen que es verdad, muchas veces nos incomodamos, nos molestamos. Dios bendiga a nuestro hermano que viene llegando, nuestro pastor Benito. Entonces, hermano, el apóstol Pablo dice que le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso cuando él fue a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, o sea, una enseñanza diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Es por eso que las cuestiones de la ley, el apóstol Pablo a nosotros nos recomienda que ni siquiera caigamos en esas discusiones. Pero lamentablemente, hermano, el evangelio dentro de muchas iglesias hoy no se puede predicar conforme a como está escrito, porque muchos están involucrados en la ley, en el judaísmo.
Si estas cartas, texto por texto, claramente se explicaran dentro de la iglesia, muchos pastores y maestros omitieran muchas cosas porque ellos tienen la ley dentro de la iglesia. O sea, están viviendo bajo las sombras del antiguo pacto. Y es triste, hermano, cuando nosotros llegamos a una congregación que no podemos hablar la verdad. Mandado a ser columna de la verdad, no podemos hablar la verdad. Qué contraste, hermano. Qué contraste. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más que bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De fe no fingida. El apóstol Pablo sabe que en esa región había muchos que fingían la fe. Una fe fingida, una fe mezclada. Entonces aquí está el sincretismo, la mezcla hacia la fe. También está el ascetismo. Recuerdan que dice el apóstol Pablo acá en esta carta que muchos mandan abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracia y la oración son santificados. Jesucristo, hermano, Jesucristo santificó la creación. Su muerte y resurrección trajo un antes y un después. Ya no estamos en el antiguo pacto, como en el libro de Levítico, que había una selección de alimentos. Ya no. Jesucristo, con su sangre, santifica la creación, los alimentos. Ahora, que uno de los alimentos, hermano, pudiera caerte mal por tu salud, es otra cosa. Pero ya no por un decreto. Ya no por un decreto, ya no por la ley. Ya hágalo por tu salud. Mira, yo no como esto por mi salud. No que lo voy a hacer porque Dios se va a molestar o le va a caer mal. Ya no estamos en el libro de Levítico. Estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto entró en vigencia cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermano. El apóstol Pablo en Gálatas dice que Cristo, cumplido el tiempo, Dios lo envió, nacido de mujer, hecho por el Espíritu Santo en el vientre de María, cumplido el tiempo, y después murió. Ahí se cumplió el nuevo pacto, lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo número 9 dice que muerto el testador, el que trajo el testamento, murió. Entonces nosotros ahora somos acreedores de lo que dejó el muerto. ¿Entiende? Y el muerto entonces, ¿qué nos dejó? La vida, porque resucitó y nos dio vida. Y dice la Biblia, si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces, ¿cuándo entra en vigencia el nuevo pacto? Con la muerte y resurrección de Cristo. Porque si Cristo no muere, no entra en vigencia el nuevo pacto. Porque muerto el testador, entonces yo soy acreedor de lo que dejó aquella persona que murió. Porque entonces las bendiciones vienen a ser una realidad en Cristo Jesús con su muerte y su resurrección. Entonces por eso que el apóstol Pablo está diciendo, dice el verso 6, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y fíjense que muchos eran de la nación judía. Precisamente, hermano, no entendían la ley y crucificaron a Cristo. Ahora pretendían ser maestros y doctores de la ley. Si no entendían. Si ellos no entendieron y crucificaron a Cristo, ¿cómo van a entonces enseñar a los demás? Los que entendieron y el Señor le dio la sabiduría fueron a sus apóstoles, sus discípulos. El mismo Pablo en Efesios capítulo número 2, versos 19 y 20, dice, nosotros, y se incluye, estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Fíjense que yo les decía que cuando el apóstol Pablo se convirtió al Señor Jesucristo, ya él había visto una doctrina que no podía cambiar. Ya Pedro era un líder, era el líder de la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo se convierte en Hechos 13, dice, ellos nos dieron a nosotros la confirmación de nuestro ministerio. Él es un añadido.
En Primera de Corintios, capítulo número 15, del verso 3 en adelante, el apóstol Pablo va a decir que él es un abortivo, como un abortivo, un apóstol nuevo que entra en el ministerio, pero que ya hay 12 apóstoles que mantuvieron una doctrina firme y sincera, la cual él se sujeta. Entonces, hermano, como les digo, no es solamente que tenemos un texto aislado, como muchas personas muchas veces acusan. Entonces, hermano, este es un detalle que nosotros vemos aquí, la columna y la verdad. Para hacer columna tenemos que predicar la verdad, vivir la verdad. Porque, hermano, si la columna se cae como un circo, se cae todo el circo. Si nosotros no predicamos la verdad, entonces nos convertimos en un payaso de ese circo. Porque ya no estamos hablando la realidad y la verdad. La conducta es necesaria. Y el apóstol Pablo dice que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Porque si Jesucristo fue manifestado en carne, nos enseñó como hombre cómo nosotros debemos andar. Es nuestro ejemplo. Dice la Biblia, es nuestro hermano mayor. Como yo le decía, cuando Colosenses dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, primogénito de toda creación, más que todo lo que quiere decir ahí es que Jesucristo vino a ser como un prototipo para nosotros. Lo que fue Él, lo que vivió Él y cómo Él se condujo aquí es lo que nosotros debemos tomar como ejemplo. Así como Él resucitó, dice que es las primicias, Jesucristo es las primicias, porque es el primero que resucita, es lo que señala cómo va a ser aquella cosecha. Todos van a salir semejante a Él, no puede dar otro fruto. Nosotros vamos a resucitar, pero tenemos que vivir conforme a su amor, su misericordia y su voluntad, conforme a su propósito. La palabra conducir te indica una forma de vida ordenada, alineada con el carácter de Dios. El comportamiento de la iglesia no es un asunto secundario, sino una respuesta de identidad espiritual del pueblo de Dios. La identidad espiritual del pueblo de Dios es su conducta, hablar y andar conforme a la verdad. La identidad y el rol de la iglesia en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 3 expresiones que reflejan la grandeza espiritual de la iglesia, hermano. Yo les decía, la iglesia no es una institución política. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, no es un organismo. Es lo baluarte, hermano. Tenemos la verdad. Es la casa de Dios, no es una institución humana, no es un hogar espiritual. Nada más. Tenemos una responsabilidad. Somos el hogar de Dios. Dios habita en nosotros. Él cuida y ordena su casa. Cuando usted está adolescente, su papá le dice, mira, no va para esa fiesta con los amiguitos, ni aquí me llegas después de las 9. Porque el papá pone las reglas. No, yo me quiero ir, yo me voy de esta casa. Y después a los 3 días viene porque nadie le quiere dar comida en otro lado. ¿Ve? Así muchos se descarrían y van al mundo. Yo me voy porque aquí no me dejan hacer nada. Y después llegan aquí arrepentidos otra vez a la iglesia. Porque el mundo lo que hay es muerte, violencia, mentira, maldad. Sí, así es, hermano. Muchos de nosotros cuando estamos adolescentes que no queremos ir para la fiesta, después de cómo nos lo dejan ir, bueno, me voy de esta casa. Me voy. Pero después cuando crece no se quiere ir ni quiere trabajar. Anda, vete pues. No, ya no, porque creció y sabe que para comer hay que trabajar. Hay que esforzarse. Entonces, hermano, la casa implica una familia, una responsabilidad, un orden, una disciplina, una comunión y la presencia de Dios. Es por eso que también hablábamos en los mensajes pasados acerca del Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu Santo. No lo contristemos, porque el Espíritu Santo es Dios, quien está presente dentro de su casa. La iglesia del Dios viviente. La iglesia no es nuestra, es de Dios. Amén, hermano.
no le pertenece a un Dios muerto, le pertenece a un Dios vivo. Los ídolos no tienen vida. Dios está vivo, el Dios viviente, el Dios que actúa, el Dios que se revela y el Dios que obra en nosotros. No estamos siendo dirigidos por un ídolo muerto, como dice el coro, de yeso y de cartón. No lo cargo en la cartera, sino en mi corazón. Amén. Ese es el Dios que nosotros le estamos, hermanos, sirviendo. La iglesia, hermano, no está construida por medio de tradiciones humanas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Las tradiciones humanas no han levantado esta iglesia. En el capítulo número 1 lo acabamos de ver. No está levantada por medio de las tradiciones humanas. La iglesia la levantó el Dios vivo y verdadero. ¿De dónde nació? En la cruz del Calvario. Ahí nace la iglesia, en Cristo Jesús. Fuimos escogidos en Él, hecho por medio de Él y para Él. Columna y baluarte de la verdad. La columna sostiene y se hace visible. Recuerda la intervención que tuvo nuestra hermana Cristina, que dijo que Sansón fue llevado ¿hacia dónde? Hacia las columnas. Y al derribar las columnas, ¿qué pasó? Todo se cayó. Entonces, ¿a quién ataca Satanás? Pues a la columna, para que desquebrejando la columna, todo se caiga. ¿Qué pasa cuando conocemos un pastor que es ladrón, que tenía 3 mujeres embarazadas dentro de la congregación y robaba? La gente empieza a decir, provoca y para esa iglesia. Ahí no predican la verdad. Y el pastor se va y las ovejas son dispersadas. Se cae la columna. Por eso, hermano, que somos atacados por Satanás. Y si nosotros somos los encargados, hermano, de pregonar la verdad, nosotros debemos de cuidar la verdad. En Isaías es una expresión que toma el profeta muchas veces, el Dios de la verdad. Ahora fíjese, hermano, la iglesia no crea la verdad, pero la iglesia es sostenida por la verdad. Jesucristo es la verdad. Él se lo dijo a Pilato, ¿recuerdan? Yo he venido a testificar, a dar testimonio de la verdad. Y Pilato le preguntó y le dijo, ¿qué es la verdad? Jesucristo no le responde porque ya lo había dicho. Recuerdan en Juan capítulo número 14, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su misión es guardar, proclamar y vivir la verdad del Evangelio. Si la iglesia falla en esto, la verdad eclipsa y cae, hermano, más la sociedad que está caída. Es por eso, hermano, que hemos estado viendo últimamente, hermano, los problemas que están pasando en el mundo. Porque la mayoría de muchos predicadores conocidos dentro de los medios de comunicación no están predicando la verdad. No están predicando la verdad. Como hemos visto acá, el sincretismo, el ascetismo y el problema financiero. Falsos maestros que predicaban por dinero. Y es lo que estamos viendo hoy en día, hermano. Hoy la gente no está predicando por la verdad, está predicando por el dinero. Buscando enriquecerse con la escritura. Y es lo que el apóstol Pablo va a hablar acerca de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad, hermano, no se refiere a una conducta de un esfuerzo humano, que somos piadosos nada más, que aquel piadoso. Cristo mismo es revelado, es la revelación de Dios, hermano. El misterio ahora revelado es la obra de Dios en Cristo, es el fundamento de toda vida cristiana. El apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento del cual ya está puesto, que es Cristo Jesús, hermano. Cristo es el fundamento.
Fíjese entonces que hay mucho material para nosotros predicar desde este texto en adelante. Hablar de la verdad. Hablar de la iglesia como columna. Hablar de este misterio de la piedad que ahora es revelado en Cristo. Ustedes saben que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo número 2 que a él se le ha dado revelarse ese misterio a los gentiles, que ellos ahora son integrados. El misterio de la iniquidad, ¿recuerdan? En el capítulo número 2 de la carta a los tesalonicenses. Entonces la palabra misterio es una revelación que ha sido dada ahora en Cristo Jesús, pero que ha sido profetizada, pero que Cristo la trae a vigencia, a una realidad, a una vivencia. Jesucristo es manifestado en carne. Había sido, hermano, profetizado. Dios hecho hombre. ¿Recuerdan el capítulo número 13 de Daniel? El Hijo del Hombre, pero que también es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se encarna, es visible, es visto. Justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo declaró la justicia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Si no hubiese sido justo, no hubiese resucitado. Porque la muerte hubiese tenido, hermano, un argumento para dejarlo en la tumba. Entonces, debido a que Él resucitó, entonces es debido, hermano, al testimonio fiel y justo y verdadero de nuestro Señor Jesucristo, de que Él es Dios, el único justo. Lo habíamos visto en el capítulo número 59 de Isaías. No hay ninguno justo conmigo. Y en el capítulo número 63, ¿recuerdan? Yo fui y juzgué a las naciones. ¿Por qué las juzgó? Porque no había ningún justo. Yo solo, dice, yo solo vengo del lagar de juzgar a las naciones. Ahora, visto de los ángeles, seres celestiales fueron testigos de su obra en su nacimiento, tentación, resurrección y ascensión. Fíjese, Jesucristo en su nacimiento, tentación, resurrección y ascensión. En el nacimiento, los ángeles que le hablan a los pastores. En la tentación, los ángeles que le sirven. En la resurrección, los dos ángeles que le presentan a las mujeres. Y en la ascensión, lo acabamos de ver en Hechos 1:6. Aquellos seres que le dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? No tengo los textos acá, pero hermano, yo creo que si yo me acuerdo, ustedes también se acuerdan. Esto es algo fácil. En el nacimiento todo el mundo sabe que los ángeles llegaron y hablaron. En la tentación todo el mundo sabe que los ángeles llegaron y sirvieron después a Cristo. Y en su resurrección sabemos que los ángeles le dijeron a la mujer, ¿por qué busca al que está vivo? No buscáis el que vive entre los muertos. Y en la ascensión, el que le dijeron, así como lo habéis visto, así vendrá. Son textos fáciles, reconocidos por todos nosotros, predicado a los gentiles, una realidad que nosotros que no somos judíos, hoy día estamos predicando a Jesucristo. Creído en el mundo, nosotros que pertenecíamos a este mundo maligno, hemos creído en el Señor. La misión de expander más allá de Israel, Cristo anunciado a todas las naciones. También concuerda con lo que aquí se ha testificado, que esto es lo último de la tierra y aquí ha llegado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense que yo viendo el mensaje de un predicador, ¿por qué llaman aquí canuto a los evangélicos? Canuto. ¿Ah? Eso. Por un predicador valenciano, español, que llegó aquí y trajo un avivamiento de la palabra. Canú. Un predicador valenciano, español. Y es por eso que aquí empezaron a decirle a los evangélicos canuto. Fíjense, yo no lo sabía porque yo soy venezolano. Pero así como yo he estudiado la historia venezolana, la de Colombia, en muchos países, hermano, que Perú, que Dios me ha permitido pues predicar la palabra de Dios, hermano, uno se entera. Uno se entera. Así como llegaron allá a los Estados Unidos y levantaron allá en Norteamérica la Universidad de Harvard, los primeros peregrinos, que los mismos cristianos los persiguieron y se fueron para allá, para el norte, y levantaron esa universidad. Y esa nación se construyó a raíz, hermano, de cristianos que llegaron ahí.
Y usted ve entonces que en todas las entradas de los Estados Unidos, en cada uno de sus estados, hay textos bíblicos porque se construyó bajo la base de la palabra. Hermano, entonces, antes y después de Cristo, el Cristo encarnado, el hombre que entró a la historia y dividió la historia, creído en el mundo, la fe responde al mensaje. La obra de Cristo produce una comunidad mundial de creyentes. Ya no estamos solos. No estamos solos. Recibido arriba en gloria. Recuerdan, Hechos también. Me voy, pero voy a enviar el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo número 2, verso 32, creo. Que Él se sentó a la diestra del Padre y envió la promesa que es el Espíritu Santo. Así que de la tierra se fue al cielo, a su posición eterna. No fue algo nuevo, ya Jesucristo había venido de allá. Lo nuevo fue que se encarnó y estuvo aquí en la tierra. Murió y resucitó y fue otra vez, como lo dijo, voy al Padre. Entonces, hermano, nos queda un camino arduo de recorrer por delante, hermano, en esta nueva peregrinación de esta serie, Cristo el encarnado. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.